Durante 2 décadas fue la persona de más confianza en su casa, pero en 2011 hizo algo que conmocionó a todos. Se puso de rodillas delante de María y le confesó un secreto que había guardado durante 14 años. Lo que dijo hizo que María llorara con ella en lugar de despedirla. Ahora esa criada está rompiendo su silencio sobre cómo era Arnold realmente y la devastadora verdad que cargó sola todos esos años. La historia de Arnold Schwarzenegger no empezó con glamour, fama o músculos. Comenzó en un pequeño pueblo austriaco llamado Thal, donde nació el 30 de julio de 1947. La vida en casa era dura. Su padre Gustav era un jefe de policía abusivo y un antiguo nazi. Gobernaba la casa mediante el miedo y la violencia. El hermano mayor de Arnold Minhard era favorecido, mientras que Arnold era objeto de burlas y palizas. Gustav llegó a preguntarse si Arnold era realmente su hijo. Su madre Aurelia se vio obligada a mendigar comida, y todos sobrevivieron a base de sobras. Arnold admitió más tarde que la casa estaba llena de tensión. Era tan grave que no asistió al funeral de su padre en 1972 ni al de sus hermanos que murieron en un accidente por conducir ebrios en 1971. Estas primeras cicatrices le marcaron profundamente. No solo le hicieron duro, sino que le obsesionaron el poder, el éxito y el control. A los 15 años encontró su vía de escape el entrenamiento con pesas. No solo le gustaba, se volvió adicto. Inspirado por culturistas como Reggie Park y Steve Reeves, se apuntó a un gimnasio de Graz. Entrenaba 6 días a la semana, a veces colándose, cuando el gimnasio estaba cerrado. Se machacaba cada serie en las paredes, esforzándose más que nadie. La mayoría de los adolescentes tenían vida social. Arnold tenía mancuernas y obsesión. Entrenaba 3 horas al día haciendo hasta 20 series para cada parte del cuerpo. Sus amigos le advirtieron que era demasiado. A él no le importaba. Cuando le decían que podría arruinar su salud, entrenaba aún más duro solo para demostrar que estaban equivocados. Incluso durante su servicio militar obligatorio, en 1965, fue a todas partes para competir en el concurso Mr. Europa y ganó. Fue detenido y pasó una semana en una prisión militar, pero el mensaje era claro: nada le detendría. A los 20 años, Arnold se convirtió en el más joven en ganar el título de Mr. Universo. Venció a Reggie Park, su héroe de la infancia. Esa victoria le hizo llorar, pero no de tristeza. Fue la primera gran recompensa a su incesante empuje. En los próximos años recogió 4 títulos de Mr. Universo y 7 títulos Mr. Olympia gana. No solo ganaba, sino que aplastaba a la competencia. De 1965 a 1980, acumuló 19 victorias importantes en culturismo. Cuando perdió contra Frank Zane en 1968, rompió a llorar, pero luego invitó a Zane a entrenar con él. No era amistad, era estrategia. Quería aprender los secretos de su enemigo. Cuando Arnold reapareció por sorpresa en 1980, durante el rodaje de Conan, el bárbaro volvió a ganar el Mr. Olympia, lo que provocó indignación. Muchos pensaban que otros merecían más el título, pero a Arnold no le importaba. Él sabía cómo torcer el sistema a su favor. Se convirtió en su movimiento característico no solo en el culturismo, sino en la vida. En 1968, Arnold se mudó a California. Solo tenía 21 años, pero a diferencia de la mayoría de los inmigrantes, no intentó pasar desapercibido. Mantuvo su marcado acento austriaco incluso cuando los agentes de Hollywood le dijeron que se deshiciera de él. Un productor incluso le puso el nombre falso de Arnold Strong, porque nadie sabía pronunciar Schwarzenegger. Pero Arnold sabía que el acento le hacía único. Se convirtió en una herramienta. Era inteligente en algo más que en los músculos.
Estudió empresariales en la Universidad de Wisconsin y se licenció en marketing. Obtuvo la nacionalidad estadounidense en 1983. Cada movimiento estaba calculado. Incluso su matrimonio en 1986 con Maria Shriver, periodista y miembro de la familia Kennedy, fue considerado estratégico por muchos. Ella le aportó credibilidad, contactos y peso político. Arnold siempre iba 10 pasos por delante. Sin embargo, su vida amorosa mostraba un lado diferente lleno de secretos. Su primera relación duradera en Estados Unidos fue con Barbara Outland Baker. Se conocieron en 1969 y vivieron juntos en Santa Mónica durante más de 3 años. Su primera cita fue viendo el alunizaje del Apolo. Todo parecía perfecto. Días en la playa, comidas sencillas, barbacoas en el patio trasero. Pero Arnold la engañaba a sus espaldas. Bárbara se enteró después de que se separaran en 1974. Años más tarde, escribió unas memorias en las que revelaba todo, cómo él fumaba marihuana, veía porno y poco a poco se volvió frío y arrogante. A medida que su fama aumentaba, también lo hacía su ego. Ella dijo que él cambió completamente llamándolo un robot, sin emociones, egocéntrico. Durante sus fases de formación, el propio Arnold admitió que nunca estuvieron destinados a durar. Ella quería estabilidad, quería grandeza y estaba dispuesto a hacer daño a la gente para conseguirlo. En 1982, Arnold Schwarzenegger asumió el papel protagonista en Conan el Bárbaro y se transformó en todo un icono de la acción. Pero detrás de los músculos y el juego de espadas, había un hombre obsesionado con el control. Entrenaba sin descanso y el estudio se gastó $10,000 en 2 espadas forjadas a medida para él. Hizo casi todas sus acrobacias. El rodaje duró 5 meses en España y su necesidad de perfección pronto se hizo legendaria en el plató. Los miembros del equipo susurraban acerca de lo preciso, casi rígido que era. No se trataba solo de un papel, se trataba de establecer un tono para el resto de su carrera. Una en la que Arnold llevaba la voz cantante tanto en la pantalla como en su vida personal. Incluso entonces la gente se dio cuenta de cómo trataba a todos a su alrededor como personal bajo su mando. Solo 2 años más tarde, todo explotó. En 1984, Terminator convirtió a Arnold en una superestrella mundial. Se suponía que solo interpretaría al héroe humano Kyle Reese. Sin embargo, tras estrechar lazos con el director James Cameron, Arnold se propuso para el papel de villano una fría e imparable máquina de matar. Fue un movimiento extraño, pero funcionó. Terminator se hizo con solo $6,4 millones y ganó 78,3 millones. El público no podía tener suficiente del cyborg sin emociones. Detrás de esa mirada de acero, sin embargo, había un hombre cuidadosamente dando forma a su propio mito. La película se rodó principalmente de noche en Los Ángeles entre sus obligaciones para Conan el Destructor. Pero Arnold no se limitó a aparecer. Esculpió cada movimiento, cada escena. Esa presencia robótica y calculada también se convirtió en parte de su personalidad en el mundo real. Tranquilo, controlado y siempre unos pasos por delante. Años antes de esos papeles emblemáticos, Arnold ya había empezado a trazar su futuro en Estados Unidos. En agosto de 1977, asistió al Robert F. Kennedy. No era jugador de tenis, ni siquiera había cogido nunca una raqueta, pero se presentó porque Ununith Kennedy Shriver le invitó. Y Arnold sabía exactamente quién era su hija. Maria Shriver, periodista de 21 años de una de las familias más poderosas del país. Arnold tenía 30. No se hizo el interesante. Cuando Ununith mencionó que le gustaba a Maria, él le dijo: «Tu hija tiene un culo muy bonito». Más tarde admitió: «Qué estupidez». Pero no asustó a Maria. Esa misma noche, ella y su prima Caroline Kennedy le invitaron a unirse a ellas en el puerto de Jayana.
Ese fue el comienzo de una relación que no era solo romántica. Fue una entrada calculada en la dinastía Kennedy. El 26 de abril de 1986, Arnold se casó con Maria Shriver en Massachusetts. La ceremonia se celebró en St. Francis Xavier Roman Catholic Church. La lista de invitados llena de políticos y famosos. Para Arnold, esto no era solo amor, era poder. María era hija del sargento Shriver y de Eunice Kennedy Shriver, lo que la convertía en sobrina de JFK. Arnold, un republicano conservador de Austria, se vio de repente ligado a la familia demócrata más emblemática de Estados Unidos. Incluso el senador Ted Kennedy bromeó: "La familia Kennedy tiene su propia política de gran carpa". Esa conexión dio a Arnold algo que ninguna otra estrella de acción tenía: legitimidad en los círculos políticos. No era solo palabrería. Cuando más tarde decidió presentarse a gobernador de California, el tío Teddy estuvo entre los que le ofrecieron consejo. Tuvieron 4 hijos juntos: Catherine Christina Patrick y Christopher, lo que le arraigó aún más en el legado de los Kennedy, pero eso conllevó tensiones. Los puntos de vista de la vieja escuela de Arnold a menudo chocaban con los ideales progresistas de la familia en la que se había casado. Durante sus 25 años juntos, Arnold y María no solo construyeron una familia, sino un imperio. Cuando se separaron, en 2011, tenían un patrimonio neto conjunto de $400 millones. Arnold había ganado él mismo $300 millones. Su viaje comenzó poco a poco. Cogió dinero de las victorias en culturismo y de su negocio de venta por correo y lo usó para comprar un edificio de apartamentos de $10,000. Luego vinieron los éxitos de taquilla de Hollywood, donde ganó millones por película. Se asoció con Stallone Willis y Demi Moore en la cadena Planet Hollywood. Se introdujo en el sector inmobiliario comercial, llegando a ser copropietario del centro comercial East Town Center de Ohio. Compró una participación en Dimensional Fund Advisors, una importante empresa de inversiones, y en 1989 puso en marcha el Arnold Sports Festival, que se convirtió en uno de los mayores eventos de fitness del mundo. Mildred Patty Bena no era una asistenta más. Entró en casa de Arnold Schwarzenegger a principios de los 90 y durante los 20 años siguientes se convirtió en algo totalmente distinto. No se limitaba a limpiar la casa. Se le permitía entrar en zonas privadas a las que ningún otro miembro del personal podía acceder. Conducía el coche familiar, hacía recados personales y era bienvenida en las reuniones familiares. La gente a su alrededor se dio cuenta de lo unidos que estaban Arnold y ella. Algunos decían que era obvio que algo estaba pasando. Aún así, Ballena siguió formando parte de la vida cotidiana de la familia, siempre allí, siempre en confianza. Lo que nadie sabía era que esa confianza un día lo destrozaría todo. Su vida personal ya era complicada. Cuando empezó a trabajar para los Schwarzenegger, estaba casada con Rogelio Valla, un empresario colombiano. Se casaron en 1987, pero cuando nació Joseph en octubre de 1997, el nombre de Rogelio figuraba en el certificado de nacimiento, a pesar de que se habían separado más o menos al mismo tiempo. Rogelio se enteró de su aventura con Arnold. Sin embargo, el divorcio no se llevó a cabo hasta 2008 y no se finalizó legalmente hasta 2012, es decir, 11 años de separación y otros 4 para ponerle fin oficialmente. Durante todo ese tiempo, Ballena siguió trabajando en casa de los Schwarzenegger. Ella contó diferentes historias sobre quién era el padre de Joseph. Algunos vecinos pensaban que era su entonces pareja, Alex Aguiar. Era una mentira superpuesta a otras mentiras, todo para ocultar una gran verdad. El comportamiento de Arnold con el personal no era solo acerca de Ballena. Seguía un patrón. Antiguos empleados dijeron que a menudo se pasaba de la raya. Hacía comentarios groseros en los sets de filmación, manoseaba mujeres y actuaba inapropiadamente cuando Maria Shriver no estaba cerca.
Un miembro de la tripulación preguntó en voz alta por qué creía que podía salirse con la suya, pero siempre lo hacía. En casa, María tenía sus sospechas. Ella creía que Arnold había engañado con varios miembros del personal. Irónicamente, no creía que Ballena fuera uno de ellos. Cuando sospechaba de alguien, ese miembro del personal solía desaparecer del trabajo poco después. A puerta cerrada parecía un sistema construido para protegerle y silenciar a los demás. Viena se encontraba en una situación vulnerable. Era una inmigrante de Guatemala con un trabajo que no podía permitirse perder. Arnold, en cambio, era poderoso, rico y famoso. Era una estrella de cine y llegó a ser gobernador de California. Ese desequilibrio hizo casi imposible para ella decir que no. Su aventura no ocurrió por accidente. Ocurrió mientras María y los niños estaban fuera. Ballena dijo más tarde que solo ocurrió un par de veces unos 14 años antes, y que creía que le quería. Pero eso no son solo sentimientos. Es la trampa emocional de estar en una relación donde una persona tiene todo el poder. Villa no solo estaba cerca durante las horas de trabajo, se iba de vacaciones con la familia. Estuvo presente en cumpleaños, vacaciones y peleas. Lo vio todo. E incluso después de que naciera Joseph, el hijo secreto de Arnold, se quedó. Durante más de 13 años ayudó a criar a los hijos legítimos de Arnold y al hijo que tuvo con ella. María, completamente inconsciente, a menudo lloraba a Ballena por la infidelidad de Arnold. Y Ballena, la mujer que tuvo a su hijo secreto, la consolaría. Decía: Arnold siempre ha sido así. Así de borrosas se habían vuelto las líneas. La mujer que causaba el dolor también trataba de aliviarlo. La aventura ocurrió en 1996. No fue al azar. Arnold esperó hasta que María y los niños estuvieran lejos. Ese tipo de sincronización no fue un accidente. Fue calculado. Lo planeó sabiendo que la casa estaría vacía. Más tarde lo calificó como lo peor que había hecho y dijo que había hecho daño a mucha gente. Pero no fue solo una mala decisión. Fue una traición basada en la planificación y la oportunidad. Villa era de confianza leal y siempre estaba presente. Eso es lo que lo hizo peor. La vida de Arnold Schwarzenegger en 1997 era como un guión de Hollywood, salvo que era real, y lo que estaba en juego era desgarrador. El 27 de septiembre, él y su esposa, Maria Shriver, dieron la bienvenida al mundo a su hijo Christopher. 5 días después, el 2 de octubre, su ama de llaves, Mildred Ballena, dio a luz a otro niño, Joseph. Arnold era el padre de ambos. La cronología era brutal. María aún se estaba recuperando del parto, aún celebraba la llegada de su bebé, mientras que Arnold ya sabía que tenía otro recién nacido con otra mujer, una que trabajaba dentro de su propia casa. Y sin embargo no dijo nada. Ese silencio duraría más de una década. Durante 14 años esta impactante verdad permaneció enterrada bajo sonrisas, fiestas, sesiones fotográficas y entrevistas sobre valores familiares. Pero el tiempo corría. Mientras el mundo veía a Arnold como un hombre de familia, él hacía malabarismos con dos realidades. En público sostenía a Christopher, agradecía a los amigos sus cálidos deseos e interpretaba el papel de un padre feliz. Entre bastidores organizaba ayudas económicas privadas para Joseph y Mildred. 2 bebés nacidos la misma semana con el mismo padre, pero solo uno reconocido. Arnold seguía sonriendo a las cámaras, concediendo entrevistas sobre la paternidad, mientras vivía con el temor silencioso de que una palabra equivocada, un desliz, pudiera hacer que todo se viniera abajo. Nadie sospechaba que el hombre que hablaba de integridad y disciplina acababa de ser padre de 2 niños con 2 mujeres en cuestión de días. Pero mientras Arnold jugaba a un juego peligroso en público, Mildred Vina estaba atrapada en una pesadilla privada. Tras dar a luz a Joseph, volvió al trabajo para cuidar de Christopher, el hijo que María acababa de traer al mundo. Todos los días alimentaba, cambiaba y cuidaba al hijo de Arnold,
aceptado públicamente, mientras criaba en secreto a su otro hijo en su propia casa. Era como una tragedia que avanzaba lentamente. Mildred sonreía, ayudaba con las rutinas familiares y se mantenía fiel a su trabajo mientras veía a María vivir una alegría que nunca pudo compartir del todo. La carga emocional de ser a la vez cuidadora y coparental, oculta, pesaría sobre ella durante años. No solo ocultaba a un niño, estaba ocultando la verdad a una familia que confiaba plenamente en ella. Mientras tanto, Arnold no se limitó a mantener a Joseph. Ayudó a mantener a toda la familia de Mildred, pagando las tasas escolares, los gastos cotidianos y probablemente utilizando cuentas separadas para que nada levantara banderas rojas. Esto no fue un error de una sola vez. Se convirtió en un estilo de vida secreto. Durante 14 años, Arnold dirigió 2 familias, una a la vista y otra en la sombra. Y a medida que Joseph crecía, Arnold no podía ignorar la verdad. Su hijo estaba creciendo delante de él, pero no de la misma manera que sus otros hijos. Veía la cara de Joseph, sus gestos, su energía, y todo le resultaba familiar. Era como mirar un espejo que no podía reconocer. La culpa se acumulaba lentamente, día tras día, año tras año. Joseph visitaba la casa con Mildred. Arnold veía cómo su hijo le hablaba como si solo fuera el criado del ama de llaves, sin poder soltar una palabra de orgullo paterno. Esa interacción silenciosa se convirtió en una tortura emocional. A medida que Joseph crecía, sus rasgos empezaron a reflejar más claramente los de Arnold, su rostro, su postura, incluso su forma de hablar. Todo empezó a revelar la verdad. Arnold admitió años después que cuando Joseph tenía unos 7 u 8 años, el parecido era tan evidente que ya no podía negárselo a sí mismo. Fue entonces cuando todo comenzó a cambiar de secreto a sospecha. Arnold comenzó a sentir pánico en silencio. Se dijo a sí mismo que podría manejar esto de la forma en que siempre manejaba las cosas, cerrándose, permaneciendo callado y manteniendo el control. En una entrevista años más tarde dijo: «Así es como manejo las cosas, me lo guardo para mí». Pero cada vez era más difícil. No podía dejar de ver las similitudes, y tampoco nadie más. A puerta cerrada empezó a enviar más dinero a Mildred. Cada pago tenía que ser oculto, cada visita tenía que ser casual, cada palabra tenía que ser calculada. Era el verano de 2010, cuando todo empezó a torcerse. Joseph Ballena, de 13 años, pasaba más tiempo del habitual en casa de los Schwarzenegger. Siempre había estado por allí, pero ahora algo era diferente. La gente empezó a darse cuenta. El personal susurraba a puerta cerrada la forma en que Joseph caminaba, la forma de su mandíbula, incluso la forma en que sonreía. Todo parecía demasiado familiar. No solo se parecía a alguien, se parecía a Arnold. El parecido se había vuelto innegable. Ya no eran solo chismes. Maria Schreiber, que había confiado en Mildred Ballena durante 20 años, empezó a oírlo también. La tensión en la casa creció. Todos podían sentirlo. Y aunque Joseph había formado parte del mundo familiar durante años, algo en el hecho de que cumpliera 13 años hacía imposible ignorarlo. Los afilados rasgos austriacos de Arnold habían pasado claramente a mejor vida. El secreto ya no podía ocultarse a plena vista. María no pudo aguantar más. La verdad la había estado rodeando como una tormenta durante meses. Fue directa a Mildred, sin juegos, sin acercamientos suaves, solo una pregunta contundente. Era el hijo de Joseph Arnold. Ese momento lo destrozó todo. Mildred no lo negó, no discutió, se derrumbó por completo. Cayó de rodillas allí mismo en la casa. Lloró incontrolablemente diciendo: «Sí lo es y lo siento mucho». Nunca se lo había dicho a Arnold. Durante más de 13 años había cargado sola con esta verdad. Había trabajado en la misma casa, había visto crecer a su hijo en torno a su padre, y no había dicho nada. Ahora la culpa estalló en su interior, y María se quedó allí estupefacta,
escuchando la confesión que cambiaría su vida para siempre. Pero lo que vino después fue aún más increíble. María no gritó, no echó a Mildred. En lugar de eso, se arrodilló a su lado, lloró con ella, le dijo que se levantara. No la quería de rodillas, y cuando Mildred se ofreció a marcharse a hacer las maletas y desaparecer, María le dijo que se quedara, al menos durante las vacaciones. Esto no fue un arrebato dramático de una esposa traicionada. Esto fue moderación. Fue una angustia manejada con una gracia impactante. Ni siquiera Mildred se lo esperaba. Tras 2 décadas de lealtad y luego de traición, María no respondió con venganza, sino con compasión. Se abrazaron ambas llorando ambas rotas en ese momento. No borró la traición, pero mostró el tipo de persona que era María. María no solo manejó la situación con gracia, la manejó con estrategia. Después de conocer la verdad, esperó. No se lo dijo a Arnold de inmediato. No destruyó su carrera con furia. Esperó hasta el 4 de enero de 2011, el día después de que Arnold terminara oficialmente su mandato como gobernador. Entonces ella lo sacó a la superficie, pero no en privado. Lo hizo en terapia de pareja. Dejó que el terapeuta hiciera la pregunta. No había escapatoria, no se podía esquivar. Arnold fue atrapado. Más tarde dijo, creí que se me había parado el corazón. Eso es lo mucho que lo golpeó. Esto no era solo un drama familiar, era una mina terrestre política. Pero María esperó hasta que el cargo quedó vacante. Protegió su legado incluso mientras se preparaba para marcharse. Ese nivel de control, esa capacidad para planificar, incluso estando emocionalmente destrozada, demostró lo poderosa que era María entre bastidores. Lo que siguió fue un escándalo sin precedentes, pero María siguió protegiendo lo que le importaba. Podría haber ido a la prensa, podría haber expuesto todo mientras Arnold estaba todavía en el cargo y poner fin a su carrera en un titular, pero no lo hizo. Esperó, y cuando la noticia se hizo pública, ella no arremetió. Mantuvo la calma por el bien de sus 4 hijos. Ni siquiera José, el hijo nacido de la traición, fue expulsado. Era bienvenido en los acontecimientos familiares, las fiestas, los cumpleaños. María nunca habló mal de él en público, ni una sola vez lo usó como arma. El propio Arnold lo admitió. Dijo que si había Oscars por manejar el divorcio, María merecía uno. Y tal vez tenía razón, porque incluso con el corazón destrozado, eligió la paz. Eligió el control. Eligió proteger a las mismas personas que la habían destrozado. El momento más dramático de todos llegó en esa sesión de terapia. Arnold no se lo esperaba. El terapeuta le preguntó directamente. Tuvo un hijo con su ama de llaves. No hubo advertencia ni acumulación, solo la verdad, disparada como una bala. Arnold fue sorprendido. No pudo esquivarlo. Y cuando escuchó las palabras, su cuerpo se rindió antes que su boca. Sintió que se le paraba el corazón. El hombre que había permanecido intrépido ante cámaras, multitudes y críticos estaba ahora acorralado en la consulta de un terapeuta destrozado por una pregunta. Ese secreto enterrado desde 1996, cuando Joseph fue concebido durante el rodaje de Batman y Robin finalmente explotó. Lo había ocultado durante 15 años. Pero ese día todo se derrumbó. La mentira que había moldeado su vida, su familia y su carrera salió por fin a la luz. Y aún así, incluso después de todo eso, María no lo quemó todo. Se alejó del matrimonio. Sí, pero nunca destruyó lo que quedaba. Preservó la familia, protegió a los niños, e incluso hizo un hueco para el chico que simbolizaba su dolor más profundo. Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver fueron considerados en su día como la pareja más poderosa, el encanto de Hollywood y la realeza estadounidense en uno. Pero cuando María se enteró, en 2011, de que Arnold había engendrado un hijo con su ama de llaves, la imagen se hizo añicos de la noche a la mañana. Ella pidió el divorcio inmediatamente.
Lo que siguió no fue solo una ruptura, fue un maratón legal que duró 10 largos años. La mayoría de los divorcios de famosos, incluso los más turbios, terminan en 2 o 3 años, pero el suyo se alargó hasta 2021, convirtiéndose en uno de los más largos de la historia de Hollywood. La razón, una fortuna de $400 millones, construida durante décadas. Arnold trajo dinero del cine y la política. María aportó la riqueza de la familia Kennedy y su propia carrera de éxito en el periodismo. Entre 2011 y 2021, casi nada avanzó. La gente se preguntaba, ¿estaban tratando de arreglar las cosas? ¿Estaban los abogados atascados dividiendo activos demasiado complejos de desenredar? Una cosa que lo hizo más fácil al final, en 2021, sus 4 hijos, Catherine, Christina, Patrick y Christopher, eran adultos. Sin batallas por la custodia, sin pagos de manutención, solo 2 vidas separándose por fin, tras años de silencio, negociación y peso emocional. Pero en medio de ese caos algo inesperado empezó a crecer. La relación de Arnold con Joseph Ballena, el hijo nacido de la aventura que había hecho estallar su matrimonio. Al principio su vínculo era distante. Joseph admitió en 2022 que las cosas tardaron un tiempo en sentirse naturales entre ellos. Tardamos un poco en acercarnos de verdad. Y añadió, lo que ayudó fue la forma física. Arnold guiaba a Joseph en sus entrenamientos, le ayudaba a ponerse en forma y le animaba cuando se sentía excluido. Joseph había sido apartado de los equipos de baloncesto y fútbol cuando era adolescente, pero bajo la tutela de Arnold se transformó en un joven seguro de sí mismo y musculoso que ahora se parece tanto a su padre que es imposible no verlo. Su conexión se convirtió en algo más que entrenamientos. Arnold empezó a preguntar sobre la vida de su hijo, sus luchas, sus citas, su futuro. Me decía, cuéntamelo todo. Háblame del drama. Háblame de las chicas, recordaba Joseph. En 2024 incluso, se les vio juntos en bicicleta por Toronto, mientras Arnold rodaba la segunda temporada de su serie de Netflix Fubar. Sin embargo, Joseph siempre ha trazado una línea. Eligió mantener el apellido de su madre. Eso es lo último que tengo en mente, dijo explicando que quiere hacer su propio camino. Puede que esté muy unido a su padre, pero está decidido a mantenerse independiente. Arnold, por su parte, ha cargado con el peso de ese error desde entonces. En 2023, se sinceró como nunca en un documental de Netflix titulado Arnold. A sus 76 años, al recordar toda una vida de fama, poder y fracaso, no lo endulzó. Voy a tener que vivir con ello el resto de mi vida. Dijo que este era un Arnold diferente. No la estrella de acción que aplastaba cada desafío. No era el gobernador que derribaba obstáculos políticos. Era un hombre que admitía que algunas cosas no tienen arreglo. El documental mostraba cómo el escándalo lo había afectado todo. Su matrimonio, su familia e incluso su imagen política. Todo se deshizo durante sus 8 años como gobernador de California. Mientras perseguía el sueño americano, también tropezó con una de sus verdades más oscuras. Que el éxito no borra las consecuencias. Que no importa lo fuerte o famoso que seas, algunos daños no se pueden deshacer.